Diputadas, diputados, buenas noches, público en general, a todas y a todos. Saludo a los amigos y amigas de los medios de comunicación. Esta ocasión hago mención de la problemática que están viviendo estas familias, pero que son un ejemplo de una realidad que está aconteciendo en el Estado. Es importante que tengamos sensibilidad a partir de que encabezamos una comisión que tiene que ver con la equidad de género y como lo establecí en una anterior participación, no solo tiene que ver con el tema de las mujeres, tiene que ver también con la equidad en la igualdad de oportunidades, con que podamos ver a quienes menos tienen, a quienes en su momento nos dieron la confianza para que hoy pudiéramos estar aquí y finalmente son a quienes representamos. Porque luego se cataloga a quienes son desalojadas o desalojados como si por ese solo hecho no tuvieran derechos humanos, como si por ese solo hecho el Estado no debiera tutelarlos y tutelarlas. En los últimos años de la vida pública de Chiapas han sido de mucho impulso de la imagen de un Estado pujante que ha sido capaz de remontar viejos agravios centralistas de parte de la Federación, de ver hacia adentro y reconociendo las graves desigualdades que por siglos ha padecido nuestro Chiapas. Tomar decisiones importantes como ser el primer Estado de la República en elevar a rango constitucional el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio acuñados en la ONU, son un ejemplo de un Estado de vanguardia, un Estado que pretende que se respeten los derechos humanos. Sin embargo, la realidad es la que siguen viviendo miles de familias rurales, pero también urbanas, y esa realidad de pobreza y de marginación no se ha modificado de manera importante en Chiapas. Tuxtla no escapa a esa realidad. Y en estas condiciones de pobreza y marginación, quiero referirme a los casos de desalojo de una serie de predios, y en este caso un predio urbano, que se ha suscitado en los últimos días, principalmente el del predio 3 de Mayo, que sucedió el viernes por la noche. Y que sin dejar de observar el Estado de Derecho, porque justamente somos quienes debemos velar por cumplir con ese Estado de Derecho, me parece que requieren de una visión de Estado y no de gendarme, velando siempre que estos estén apegados a derecho. Se requiere atender, amigas y amigos, la causa de fondo que provoca la decisión de las familias de buscar resolver derechos elementales como el de la vivienda digna, que es un derecho constitucional consagrado en nuestra Carta Magna, y también, por supuesto, el derecho al trabajo y el derecho a la alimentación de las familias. Cada uno de los integrantes de esta legislatura, además de legislar, tenemos la responsabilidad de atender los reclamos y necesidades de nuestros electores en todo tiempo, no solo cuando les pedimos que voten por nosotras o por nosotros. Los desalojados y desalojadas de estos días son familias, familias que se inscriben hoy en el creciente bloque de los más pobres, de las más pobres, y que la obligación de atender y resolver en sus carencias más apremiantes corresponde, por supuesto, no a un solo nivel de gobierno, corresponde a los 3 niveles de gobierno. Por todo lo anterior, propongo a esta soberanía que participemos como mediadores y mediadoras para la atención de estas familias vulnerables y que pongamos nuestras capacidades a su servicio para encontrar soluciones,
con desalojarlos y desalojarlas no desaparece el problema de fondo, que es la pobreza, y con esto la ausencia de posibilidades que tienen para adquirir una vivienda digna. Claro, muchos dirán y muchas dirán, pues por supuesto, si podemos comprar una casita, un terrenito, pararla, pero hay que ver que quien ni siquiera tiene para comer, con mucho menos posibilidades va a tener para pagar una mensualidad de una casa, y hay quien dirá 4,000 pesos es fácil, pero hay quien ni 4,000 pesos mensuales puede ganar. ¿Y se les puede culpar entonces? ¿Se les puede tratar peor que a criminales? Porque se les trató peor que a los verdaderos y verdaderas criminales. Lo importante es encontrar una solución conjunta, porque desalojarlos y dejarlos a la intemperie solo repliega el problema para que más adelante este problema vuelva a emerger en condiciones más complejas. ¿Y por qué digo que se violó la ley con el desalojo? Hay un decreto de un protocolo que fue aprobado el 22 de octubre de 2008, que es el decreto por el que se establece el protocolo de desalojos por parte de las corporaciones de policías y seguridad del Estado y los municipios de Chiapas, el cual, en su artículo 4, inciso C, establece que las corporaciones y un consejo que debe conformarse con varias dependencias de gobierno debe garantizar que el plan de desalojo contemple la protección de las personas y los bienes muebles de las y los afectados, lo cual no sucedió, porque déjenme contarles que fue a la medianoche, casi 10 de la noche, donde llegó seguridad pública casi que a corretearlas y a corretearlos peor que a criminales. Y aparte de quitarles lo poco de propiedad que ellos tenían, de los palitos, de las lonas que pudieron conjuntar para armar sus casas, pues además les fueron robados, porque no encuentro otra manera de decirlo, cilindros de gas, que vuelvo a insistir, para cualquiera dirá, pues un cilindro de gas lo compramos, pero para estas familias comprar un cilindro de gas es casi un milagro, que les lleva meses y meses de ahorros. Les robaron la comida, les robaron hasta los trastes, y los dejaron a la intemperie. En el inciso D de este artículo 5, dice identificar y asegurar la existencia de campamentos o lugares apropiados para la ubicación inmediata posterior al desalojo de mujeres, niños, niñas, personas con capacidades diferentes y adultos mayores. Hasta hoy, ellos siguen a la intemperie, sin comer, porque aquí están, déjenme decirles, algunos y algunas integrantes de esas familias que hoy están a la intemperie y que no hay ninguna vinculación para que ellos puedan tener un lugar apropiado, y ahí hay niñas, hay niños a los cuales les fue quemado sus libretas, les fue quemado sus útiles escolares, les fue quemado sus libros de texto, gratuitos sí, pero que pertenecen a la nación, son bienes de la nación y les fueron quemados y quemadas esos útiles escolares quemados a estos niños. Dice que para efectuar las acciones de desalojo se haya obtenido previamente la información relativa al número de personas que van a ser desalojadas, así como las referencias relativas a su sexo y edad, y en su caso y de ser posible, condiciones particulares que puedan prevenir situaciones de riesgos para su vida o salud, tales como embarazo y capacidades diferentes. ¿Qué creen? Pues tampoco se cuidó eso, porque hay muchas mujeres embarazadas y varios niños y niñas y personas discapacitadas que por supuesto que no se previno para nada esa situación de riesgo. Corrieron en la madrugada a la intemperie y se quedaron esa noche a la intemperie. Y dice el artículo 6 que en el desempeño de las acciones relativas al desalojo, los elementos de las corporaciones de policía y seguridad del Estado y los municipios respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán
los derechos humanos de todas las personas. Artículo 8. Previo al inicio y desarrollo de las acciones de desalojo, será necesario invitar por escrito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como de la Cruz Roja, con la debida anticipación. No hubo tal, y me consta, porque yo estuve con ellos el día sábado y pude constatar que nunca se citó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni hubo Cruz Roja, porque tuvimos que llevarlos al otro día al hospital regional, porque alguna de ellas se clavó por correr y huir de la policía estatal. Por correr y huir, hay quien está muy enfermo de azúcar y estuvo peor. Vuelvo a insistir, veámoslos como seres humanos que son, no solo con el mal catálogo de invasores o invasoras, porque hay una necesidad. Hay quien sí se aprovecha de la humildad y de la pobreza de quienes no tienen a dónde ir. Por supuesto que en eso nunca vamos a estar de acuerdo, de quien comercia, de quien lucra, porque sin duda que hay ejemplos, y lo hemos denunciado, de pseudolíderes que venden y comercian con la gente más pobre, con la gente necesitada, y ahí es donde este Congreso también debemos revisar qué está pasando con lo que está sucediendo, no solo en Tuxtla Gutiérrez, sino en todo el estado, con esos pseudolíderes que se aprovechan de esa pobreza, y que quien se opone a seguir comerciando con ellos, a seguirles pagando cuotas de luz, de agua, y por un pedacito de tierra, son vulnerados, como también en un predio arriba de 27 de febrero, donde unas familias se opusieron a seguirle pagando al líder, a quien ellos señalan, se denomina Andrés Pérez, y que ellos ya recurrieron de manera formal y levantaron la averiguación previa, presentaron su denuncia porque golpearon y amarraron a un niño. Ahí está, Mauricio Barrios, de 10 años, golpeado por estos pseudolíderes. Ahí está Mauricio. Fue golpeado y amarrado mientras tiraban su casa, mientras golpeaban a su tío con martillo en Tuxtla Gutiérrez, mientras lo dejaban convulsionando a su tío porque lo habían golpeado con martillos hasta en la cabeza, porque golpearon a su tía, un hombre la golpeó dejándola morada. Allá hay una circunstancia que, por supuesto, este legislativo no puede dejar de ver y no puede permanecer omiso. Es cuanto, señor presidente.